Buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga. Buenas tardes, buenas tardes. Vamos a comenzar en este tiempo con la predicación. Ok, vamos a comenzar en esta tarde con la predicación. Pues le damos gracias a Dios porque nos permite estar aquí el día de hoy, porque nos permite iniciar un año más, el 2026. Gracias a Dios que el 2025 pues terminó. Dentro de todo estamos bien, aquí estamos todavía, y que empiece un año siempre es una buena oportunidad para agradecerle a Dios, porque eso quiere decir que pasaron 365 días más, seguimos aquí. Si bien es cierto que pues hasta cierto punto pues se acaba el 31 de diciembre y empieza el 1 de enero, y pues realmente no pasa la gran cosa, solamente empieza otro día más. Pero es una buena oportunidad para eso, para recordar que se terminaron 365 días y aquí estamos todavía, gracias a Dios. Y hoy, que es el primer servicio, el primer culto del año, pues me gustaría hablar respecto a esto y una enseñanza importante que tenemos acerca de comenzar, acerca del principio, acerca de volver a empezar, volver a tener un inicio, nada más que, pues por así decirlo, es el mismo inicio de siempre, porque gracias a Dios hasta ahorita siempre hemos tenido 1 de enero. Hasta lo que llevamos de nuestra vida y cada uno de nosotros hemos tenido varios 1 de enero. O sea que regresamos al inicio que ya tuvimos el año pasado. Quizá con algunos golpes más en el corazón, quizá algunas heridas más, pero volvemos al mismo inicio. Y de eso me gustaría hablar. Así que vamos a hacer una oración para comenzar con este tiempo. Padre, te damos las gracias en esta tarde por la vida que tú nos das. Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí en tu casa. Gracias te doy, Señor, por mis hermanos que el día de hoy también, Señor, están aquí presentes, listos para escuchar de tu palabra. Ruego, Señor, que en esta tarde que estamos disponiéndonos, que tú, Señor, hables a nuestros corazones, que tú, Señor, abras nuestro entendimiento para a comprender, entender lo que tú quieres hablarnos en esta tarde. Ruego, Señor, que también las personas que escucharán este mensaje a través de las plataformas, que tú también, Señor, hables a sus corazones. Ruego, Señor, sobre todo que tú hables a través de mí, que tú pongas las palabras necesarias y precisas para dar a comunicar tu mensaje de manera eficaz, de manera precisa, de manera entendible. Gracias porque nos has traído aquí, gracias porque nos permites iniciar un año más. Gracias, Padre, porque hasta este momento hemos visto tu gracia y tu misericordia. Señor, nos disponemos en tus manos y disponemos este tiempo en tus manos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, pues eso, le damos gracias a Dios porque estamos aquí el día de hoy. Yo, habiendo llegado que hace como 2 semanas, la semana pasada, hace 2 semanas de Oaxaca, pues aquí hemos estado, gracias a Dios, y ha sido un buen tiempo. Ahora ya casi va a tocar regresar a Oaxaca, que si alguien nos ve por allá, que Dios les bendiga, hermanos. Y bueno, pues nada más eso. Vamos a comenzar en esta tarde. Como comentaba, entonces el día de hoy, o en estos primeros días del año, pues tenemos un inicio más, gracias a Dios. Un inicio que se ha repetido a lo largo de nuestra vida. Varios 1 de enero. Según nuestra edad, pues deberíamos tener 20, 26, 30, 35, 40, 50, 60 1 de enero que hemos vivido. Y estos inicios a mí me recuerdan algo que me pasaba. Yo recuerdo que cuando estaba en la escuela, o cuando me tocaba iniciar sobre todo en la escuela, así se sentía al principio del año o al principio del semestre, la primera semana yo la sentía como que se me hacía muy larga. Sentí esa primera semana como muy tardada, como muy larga, muy lenta, porque era como un cambio de rutina, era como el descubrir qué era lo que iba a pasar.
En la escuela, cuando era un nuevo año o nuevo semestre, pues era un nuevo horario, quizá eran nuevos compañeros, nuevas materias, nuevos profesores. Entonces era como que esa semana se me hacía bien larga. Siempre me pasó así, esa primera semana la sentía larga porque era como algo nuevo, algo que todavía no pasaba. Sin embargo, cuando se acababa la primera semana y empezaba la segunda semana ya se me hacía rápida, se me iba volando, y así todo el semestre y así todo el año, porque yo sentía que era una repetición nada más, una repetición de lo que ya pasó. Sí tenía sus variaciones, sí tenía sus cosas diferentes, pero era una repetición. La primera semana era cuando era lo interesante, porque era una semana bien larga, una semana pesada, una semana distinta. Pero a partir de la segunda semana, todo ya era rutina, todo ya era igual que la semana pasada. Y así se repetía el proceso, y esa primera semana se repetía a lo largo de 6 meses, a lo largo de un año, a lo largo de 4 meses, el tiempo que fuera. Y eso es algo con lo que me he quedado a lo largo de la vida. Casi siempre me pasa cuando es un nuevo inicio. La primera semana es diferente, pero una vez que pasa esa semana, todo lo demás es repetición. Todo lo demás se vuelve una rutina. Todo lo demás se vuelve constante. Bueno, al menos así eso me ha pasado. Se los comparto, y esto me sirve porque cuando vamos al inicio, cuando vamos al principio, la gente suele creer, y solemos creer, ¿verdad?, que el 1 de enero, los primeros días de enero tienen algo místico, tienen una no sé cómo decirlo, un impulso nuevo, nos da unas ganas nuevas para ahora sí hacer ejercicio, para ahora sí empezar la dieta, para ahora sí empezar con los nuevos propósitos del año. Pero nomás es la primera semana, porque ya después, pues ya esa cosa nueva, pues se acaba, se pasa, y todo vuelve a ser la misma rutina, porque el asunto no es que comience el año, el asunto no es que nos sintamos con las ganas, el asunto es que verdaderamente lo hagamos, el asunto es que verdaderamente pongamos empeño en eso. El asunto no es que cambie el año, el asunto es que cambiemos nosotros. Y cada inicio, y cada 1 de enero, y 2 de enero, y 3, y cada inicio de año, siempre nos regresan a un principio, y eso es bueno, gracias a Dios, porque tenemos todavía un nuevo inicio, un nuevo año que inicia, un nuevo principio, todavía tenemos. Incluso la gente, ahorita que han empezado a pasar cosas, ¿verdad?, en estos primeros días del año, se están haciendo memes y burlas de que la gente decía, sorpréndeme 2026, y empezó sorprendiendo, empezó temblando, y ustedes saben lo que pasó ayer, y los asuntos políticos entre los países que hay, y nos empieza a sorprender. Pero nomás, y dicen, son los primeros 3 días del año, ¿y qué es lo que va a pasar? Puede ser que no pase absolutamente nada. A final de cuentas, el verdadero asunto está en cada uno de nosotros. Vuelvo a decir, no importa que cambie el calendario, lo que verdaderamente es importante que cambie es nuestro corazón. Y esto nos lleva a una pregunta importante, a una pregunta fundamental, y es, ¿dónde comienzan verdaderamente las cosas? Porque sí empieza el año, pero pues realmente no es que comience una nueva temporada. Las temporadas empiezan cuando nosotros empezamos a tomar verdaderas decisiones. Los inicios nuevos no siempre dependen de las fechas, muy pocas veces dependen de las fechas, más bien dependen de nosotros, dependen de las decisiones que tomemos. Y esto es algo que llama mucho mi atención, porque a lo largo de la Escritura encontramos que todo está repleto de nuevos inicios y de nuevos comienzos, que no están sujetos al principio del año, que no están sujetos al 1 de enero, al 2 de enero. Los nuevos comienzos, los verdaderos nuevos comienzos, los verdaderos nuevos inicios comienzan donde se encuentra el Señor Jesús.
no en el tiempo, no en el año, no en el 2026. Se encuentran en el Señor Jesús. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ir al Evangelio de Juan. Vamos a estar viendo algunas citas, así que les voy a pedir que lo tengan ahí lista la Biblia para ir revisando. En Juan capítulo 1, versículo 1, este es un verso muy conocido, pero que dice de la siguiente forma: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y esto es la base importante de todo nuevo principio y de todo nuevo inicio, que en el principio de todas las cosas que estaban por existir, ahí ya estaba el Señor Jesús. Porque el Señor Jesús no está sujeto al tiempo. Él está antes de que empiecen las cosas. Él está antes de que empiece lo que tiene que empezar. El Señor Jesús ya está ahí. El verdadero inicio de las cosas está en el Señor Jesús. Y el Señor Jesús está antes de que las cosas comiencen. Todo inicio verdadero, cada nuevo inicio verdadero se encuentra en el Señor Jesús. Y esto es interesante porque empieza nuestro 2026 y teniendo esto en cuenta, el Señor Jesús ya estaba aquí antes de que nosotros llegásemos. El Señor Jesús ya estaba presente en este tiempo antes de que nosotros llegáramos al 1 de enero. Ahí es donde verdaderamente comienza el principio, no en el tiempo, sino en el Señor Jesús. ¿En dónde se encuentra Él? En donde Él ya está. Y Él ya estaba aquí. Nosotros nos tardamos en llegar, nosotros nos tardamos todo el 2025 en llegar, pero el Señor ya se encontraba aquí. Y no solamente aquí, sino desde el principio. Antes de que todo suceda, el Señor ya se encontraba ahí. Ahora, cuando vemos al Señor Jesús, precisamente tenemos el principio de todas las cosas. Tenemos en el Señor Jesús en donde se encuentran sujetas todas las cosas. Y el Señor Jesús es quien nos da los nuevos inicios, es el que nos da las nuevas oportunidades. Y cuando empezamos a ver qué es lo que hace el Señor Jesús, y cuando empezamos a ver qué es lo que habla el Señor Jesús, Él nos recuerda también que es lo primero y lo más importante. Si vamos a Marcos en el capítulo 1, cuando el Señor Jesús está comenzando su ministerio y cuando está comenzando su predicación, el principio de su predicación es el siguiente, Marcos 1:15. Bueno, en el 14. 1:14 dice: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ese es el principio de la predicación del Señor Jesús: arrepentirse y creer en el evangelio. El verdadero principio, el verdadero inicio se encuentra aquí, en arrepentirse y creer en el evangelio. Así comienza el Señor Jesús su ministerio, así comienza predicando el Señor Jesús. Esas son sus primeras palabras a lo largo de su predicación: arrepiéntanse y crean en el evangelio. Y no es ninguna casualidad que esas sean sus primeras palabras. Eso nos habla de cuál es la base sobre lo cual iba a encontrarse toda su predicación y todo su ministerio. Aquí regresamos cuando queremos ir al principio del evangelio, cuando queremos ir al principio de lo que habla el Señor Jesús, vamos a llegar aquí. ¿Y qué es lo primero que nos dice el Señor Jesús? Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Arrepiéntanse y crean en las buenas noticias. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? Que el Señor Jesús ha venido a nosotros. Este no es un mensaje circunstancial, es el principio de la predicación. Es el principio de lo que creemos, es el principio de lo que somos, es el principio de lo que pensamos: arrepentirse y creer en el evangelio. Cada vez que Dios llama, cada vez que el Señor Jesús llama,
Esto es lo que viene a resaltar: arrepentirse y creer en el Evangelio. Volver al inicio para nosotros no es reinventarnos. Volver al inicio es regresar al punto de partida. Es regresar a donde pertenecemos. Es como cuando precisamente estamos fuera del hogar, es cuando estamos lejos, y regresar a donde crecimos y regresar a nuestro hogar donde pasamos nuestro tiempo de niñez, nos recuerda de dónde venimos, nos recuerda qué fue lo que hicimos, a dónde pertenecimos o dónde pertenecemos. Bueno, es necesario que en este nuevo inicio y cada nuevo inicio que tengamos, regresemos siempre al inicio de las cosas y al Señor Jesús y al inicio de sus palabras: arrepentirse y creer en el Evangelio. Eso es lo primero. El principio de las cosas está en el Señor Jesús, y en el principio de sus palabras tenemos la esencia del mensaje: arrepentirnos y creer en el Evangelio. Arrepentirnos de las decisiones equivocadas que hemos tomado y creer en Él. Ese es el principio del Evangelio: creer en Él, arrepentirnos, tomar decisiones diferentes, cambiar la mentalidad, cambiar las decisiones. Eso es, de eso se trata. De eso se trata el verdadero nuevo inicio. No se trata de que empiece un año, se trata de ver que, en este caso, el que el Señor Jesús nos dice, arrepentirnos y creer en el Evangelio. Eso es lo primero. Eso es lo primero, que el nuevo inicio, los verdaderos nuevos inicios, están en el Señor Jesús. Ahora, esto no es algo nuevo. Esto no es algo que salió de la nada. A lo largo de toda la historia, cuando vemos todo el Antiguo Testamento y vemos a Dios tratando con el pueblo de Israel, constantemente los llama a volver a iniciar, a volver a empezar, a regresar, porque se les había olvidado todo. Y Dios constantemente llama a su pueblo a regresar, a volver. Siempre fue así. Esto nos hace ver que Dios, Él sabe que se nos olvidan las cosas y constantemente nos llama a volver a empezar, a volver a donde iniciamos, a regresar. Ahora estamos regresando a un 1 de enero, a un 2 de enero, a un 3, 4 de enero. ¡Qué bueno! Pero más que la fecha, es importante regresar al principio de las cosas. Si vamos a Deuteronomio, por favor, en el capítulo 6, 10 al 12. Deuteronomio 6, 10 al 12. Deuteronomio 6, 10 al 12 dice de la siguiente forma: Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Él ya sabía dónde se iba a ir la mente de la gente. Él ya sabía dónde se iba a ir el corazón de la gente: a las posesiones, al alimento, a la comida, a la plenitud de la vida. Y Dios les dice: acuérdate de dónde vienes, acuérdate de tu inicio, acuérdate cómo empezaron las cosas. Acuérdate cuál fue tu inicio, cuál es el principio de todo esto. Que no se te olvide cuál es tu principio, que no se te olvide de dónde vienes. Porque ahorita, vuelvo a decirlo, es el principio del año. Ay, sí, vamos a hacer muchas cosas nuevas y todo. Pero no tarda, en 2 semanas ya se nos olvidó mucho de lo que dijimos que íbamos a hacer. Y las cosas vuelven a la normalidad, porque el asunto no es el inicio del año, el asunto está en nosotros.
El asunto es que es una decisión constante a lo que se nos llama, a tomar decisiones constantes, porque a nosotros se nos olvida. Y esto pasa cuando, esto aquí en Deuteronomio sucede antes de que el pueblo entre a la tierra prometida. Es un evento importante, es un momento importante. Y es tan importante y el Señor se da lugar para decirles que no se te olvide de dónde vienes. Que no se te olvide dónde comienzan las cosas. Y todo comienza en la gracia y la misericordia de Dios. Si ellos están ahí, es por la gracia y la misericordia de Dios. Si vamos más adelante ahora en el tiempo de Israel, y vamos al profeta Jeremías, en el capítulo 2, mucho tiempo después esto sucede. Jeremías en el capítulo 2. Jeremías 2, 2 al 3. Voy a esperar a que lo encuentren. Jeremías 2, 2 al 3. Dice de la siguiente forma. Bueno, desde el 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Ahora el tiempo ha pasado. Ahora el pueblo se encuentra en una situación muy diferente. Ha pasado mucho tiempo, han pasado siglos desde que Dios les dijo, antes de que entraran, acuérdate, no se te vaya a olvidar. Pero a ellos se les olvidó. Y ellos, en vez de darle gracias a Dios, empezaron a darle gracias a otros dioses. Se les olvidó. Se les fue de las manos. Pues ahí fue una unión de muchas cosas. Los padres no cumplieron los líderes no cumplieron con su responsabilidad de transmitirle el mensaje a los hijos. Y se fue perdiendo eso. Y los líderes de Israel también se perdieron en eso. Y los líderes empezaron a adorar a otros dioses y toda la nación y todos se fueron apartando y la nación se contaminó. Y ahora cuando Dios está hablando a través del profeta Jeremías, ¿qué está haciendo? ¿Qué está diciendo? Dice, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud. Me acuerdo de cómo era todo esto al principio. El Señor se acuerda de cómo eran las cosas al principio, pero ellos ya no se acordaban. Entonces, Dios vuelve a recordarles cómo eran fieles, cómo le eran fieles, cómo le tenían amor. Cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada, en el desierto allá precisamente, en ese tiempo, en el éxodo, antes de entrar a la tierra. Siempre tuvieron sus defectos, ¿verdad? Pero ahí iban caminando a donde el Señor les mandaba que tenían que ir. Pero eso había sido ya hace mucho tiempo atrás. Y el Señor se acuerda de cómo iniciaron las cosas. Y el Señor les recuerda cómo iniciaron las cosas. Pero ellos ya no lo recordaban. A ellos ya se les había olvidado. El Señor siempre usa, o es un método que usa constantemente, el voltear hacia atrás para ver cómo era el inicio. Cuando las cosas, pues sí estaban bien en ese sentido, para que ellos recordaran de dónde vienen. No como a veces solemos recordar para pensar en que ojalá las cosas del pasado estuvieran aquí y añoramos cosas que no deberíamos, no. El Señor lo hace para que ellos vean cómo la gracia y la misericordia ha estado con ellos desde siempre, desde los inicios. Y esto fue justo antes de que el pueblo saliera de la tierra prometida, porque pues precisamente por su desobediencia el Señor permitió que esa tierra que Él les dio les fuera arrebatada, porque ellos no supieron valorarla, ellos no supieron trabajarla y ellos no supieron agradecer a Dios por la tierra que tenían y no supieron respetar lo que Dios les dijo que hicieran en esa tierra. Entonces el Señor se las quitó y los sacó
de ese lugar. Después los volvió a traer de regreso. Y eso me lleva al siguiente pasaje, en uno de los profetas menores que yo disfruto mucho, que es el profeta Ageo. El profeta Ageo. Ageo en el capítulo 1, voy a esperar que lo encuentren porque ese sí está más escondido. Después de Sofonías, antes de Zacarías. El profeta Ageo en el capítulo 1 dice de la siguiente forma, versículo 2, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas atesoradas, y esta casa está desierta. Pues ha dicho Jehová, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Y qué es lo que está diciéndoles aquí? Ahora ha pasado el tiempo de cuando el profeta Jeremías habló, han pasado algunos cuantos años, no tantos, pero han pasado algunos años, y ellos, Dios permitió que ahora regresaran a su tierra. Y una vez que regresan todos contentos, porque qué bendición que Dios permita que regresen a Jerusalén, que regresen a la tierra prometida, que regresen a la ciudad que Dios les había concedido. Ellos regresaron emocionados, era un nuevo inicio, era algo que habían esperado, que la cautividad en Babilonia terminara y todo el desastre terminara, y ellos regresan triunfantes porque Dios permite que regresen a su pueblo, a sus ciudades, es un nuevo inicio, y ellos regresan con una consigna importante que es reconstruir el templo. Pero cuando ellos regresan y empiezan a ver todo el trabajo que es reconstruir el templo, pues mejor se ponen a reconstruir sus casas. Y tomaron tiempo para reconstruir sus casas y sus patrimonios. Y la casa de Dios la dejaron ahí. Y vieron por sí mismos y por sus familias y por lo suyo. Y por eso manda Dios al profeta Ageo a decirles, ¿es su decisión el momento en el que mi casa tiene que ser reedificada? No. Se les olvidó otra vez. Ese nuevo inicio glorioso que estaban regresando a Jerusalén, y qué momento tan más glorioso y maravilloso, pues realmente no significó nada, porque en cuanto regresaron, volvieron a hacer lo mismo de siempre. ¿Por qué? Porque lo místico no está en un nuevo inicio, sino en tomar decisiones. Y eso siempre le pasó a Israel. Y eso siempre nos pasa a nosotros. Porque el asunto no es un año nuevo. El asunto es tomar decisiones nuevas. Ahí sí es donde está el verdadero asunto. A Israel siempre le pasó. Sus nuevos inicios solamente duraban un tiempo. Unos días, unas semanas, unos meses, algunos años. Sus nuevos inicios. Pero después se les olvidaba. No es muy diferente a lo que nos pasa a nosotros. Nos viene un nuevo inicio y todo bien, y que venga el año y a ver qué nos va a traer el año y ojalá nos vaya bien. Bueno, o sea, eso de que nos vaya bien mucho tiene que ver con las decisiones que vamos a tomar. Mucho tiene que ver con qué cosas realmente vamos a hacer. Entonces estamos viendo que el volver a empezar y los inicios no siempre es donde está el verdadero asunto. Y eso ha pasado desde el Antiguo Testamento. Y ahora que tenemos un nuevo inicio, el asunto es volver al Señor Jesús. Y eso ha sido desde antes, desde nuestro presente y también viendo hacia el futuro. Ahora vamos a abrir en Apocalipsis, por favor. En el capítulo 2. Porque es aquí donde verdaderamente nos encontramos. Bueno, con el Señor Jesús, ¿verdad? Israel nada más es para darnos algo de contexto y que esto siempre ha pasado. Pero aquí es donde verdaderamente nos encontramos.
en el capítulo 2, en los versículos 4 al 5. Bueno, voy a leer desde el 1 para agarrarle bien. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no vendré a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Y el mensaje aquí a la iglesia de Éfeso es el mismo del Evangelio, es lo mismo que dice siempre el Señor Jesús, y es lo mismo que siempre Dios le ha dicho a su pueblo: arrepiéntete y vuelve al principio, y vuelve a donde comienzan las cosas, y vuelve a mí. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. La iglesia de Éfeso tiene muchas cosas buenas, de las mejores que podemos leer en cada uno de los mensajes a las iglesias. Era una iglesia que trabajaba, era una iglesia que amaba al Señor, era una iglesia que se encargaba de demostrar el error de los que decían ser y no eran, pero tenían un problema grande, y es que se habían alejado de cómo habían empezado las cosas. Habían dejado su primer amor. Eso es lo que el Señor Jesús les dice: has dejado tu primer amor. ¿Y cuál es el remedio para que eso se quite, para solucionar eso? Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, haz las primeras obras. Arrepentirse y hacer. Arrepentirse y hacer. Arrepentirse y hacer. De eso se trata. Le llama el Señor Jesús a la iglesia de Éfeso a recordar, a ver, a arrepentirse, o sea, a cambiar su mentalidad y hacer las primeras obras, a dejar esas cosas que había dejado, a dejar esas cosas que habían hecho a un lado. El mensaje siempre es el mismo: volver al inicio, volver a empezar, volver a ver al Señor Jesús, volver a poner la mirada en el Señor Jesús. Ese siempre es el mensaje: tener la mirada fija y puesta en el Señor. Ese siempre ha sido el mensaje. Cuando vemos al Señor y cuando vemos al principio, ahí Él está diciéndonos: arrepiéntanse y crean. Y cuando vemos en el Antiguo Testamento, el Señor llama a su pueblo a que se arrepientan y vuelvan. Y cuando vemos en el futuro y cuando vemos en el Apocalipsis, encontramos el mismo mensaje: arrepiéntete y vuelve al principio. ¿Y cuál es ese principio? El Señor Jesús. Ese es el verdadero nuevo inicio. Ese es el verdadero nuevo principio. Volver a ver al Señor Jesús. Volver a poner nuestra mirada en el Señor Jesús. Volver a arrepentirse y hacer. Ese es el mensaje del Señor Jesús a la iglesia de Éfeso. Recuerda, arrepiéntete y haz. Esos son los 3 pasos que el Señor le da a la iglesia de Éfeso. Recuerda, arrepiéntete y haz. Ese es el verdadero nuevo inicio. Y esto no está sujeto al año. Esto no está sujeto a los primeros días de enero. Esto no está sujeto al 2026 o al 27 o al 28 o al que sea. Esto está sujeto a ¿qué?
veamos al Señor Jesús. Ese es el verdadero nuevo inicio. Esa es la verdadera nueva oportunidad que el Señor nos da. Porque siempre ese ha sido su mensaje. Siempre ha sido el llamado a la gente, al ser humano. Vuelve, arrepiéntete, recuerda, no se te vaya a olvidar cómo eran las cosas. Recuerda cómo era el principio. Y para nosotros el principio es eso, volver a mirar hacia el Señor Jesús. Y esas cosas donde no hemos tomado decisiones verdaderas, pues es tiempo. Es tiempo de que tomemos verdaderas decisiones. Es tiempo de que, pues, verdaderamente hagamos cosas a un lado. Es tiempo de sacrificar las cosas que no hemos querido sacrificar. Es tiempo. Es tiempo de hacerlo. Es tiempo de arrepentirnos de esas cosas que nos hemos arrepentido. Y es tiempo de hacer. Y por si se preguntan cuáles son esas primeras obras que hacía la iglesia de Éfeso, bueno, la iglesia de Éfeso era distinguida por cómo comenzó, que esa fue plantada por el apóstol Pablo, y esa iglesia se distinguía por la evangelización, el servicio y por la disposición que tenían hacia los nuevos creyentes. Y la interpretación que algunos le dan, que son interpretaciones de tiempos de la iglesia, algunos consideran que la iglesia de Éfeso representa la iglesia del principio de los tiempos, la iglesia guiada por los apóstoles, una iglesia apasionada, completamente centrada en el Señor Jesús, movida por la devoción, el anhelo, el deseo, y no solo por el deber de hacer, sino por verdaderamente el anhelo de hacerlo. Esa es la identidad de la iglesia de Éfeso, y todo eso lo perdieron con el tiempo. A eso le llama el Señor Jesús, a volver a la pasión que tenían, a ese amor que tenían. Entonces, de esto se trata un verdadero inicio. No del tiempo, no del año. ¿Que es una buena oportunidad? Pues sí, hay que aprovechar el impulso ese que trae, pero no va a durar mucho. No va a durar mucho. Donde verdaderamente va a estar es en las decisiones. ¿En qué decisiones? En el llamado de arrepentirnos, recordar y hacer. Esas son las tres cosas a las que se les llama a la iglesia de Éfeso. Para nosotros también recordar, arrepentirse y hacer. Esos sí son buenos propósitos de año nuevo. Pues no necesariamente de un año nuevo, pero sí de un comienzo nuevo. Son los tres deberes del comienzo nuevo. Recordar, arrepentirse y hacer. Esos son los tres pasos, los verdaderos tres objetivos. Recordar, arrepentirse y hacer. Póngase de pie, vamos a hacer una oración para terminar. Este es el verdadero nuevo inicio que el Señor nos da, que ha sido el mismo de siempre. El mismo llamado de siempre. Padre, te damos gracias en esta tarde por la vida que tú nos das. Y gracias, Señor, porque nos regalas un nuevo inicio de año. Está comenzando este 2026. Y más que el año, Señor, más que los días, enero, Señor, estamos viendo, Señor, teniendo en cuenta que el verdadero nuevo inicio, los nuevos inicios, Señor, se encuentran en ti. Que antes de que nosotros llegáramos a esta parte del año, tú ya estabas aquí. Que el verdadero inicio se encuentra en ti. Y cuando nos acercamos a ti, el llamado que nos das es a arrepentirnos, a creer en el Evangelio. Nos llamas a recordar la esencia de todo esto. Arrepentirnos de nuestros malos caminos, arrepentirnos de nuestro pecado y a creer en ti. A creer en tu palabra, a arrepentirnos y a tomar decisiones. Y vemos, Señor, que ese siempre ha sido el llamado que has hecho a la gente, a tu pueblo, a tus hijos, a volver, a arrepentirnos,
a volver a tomar decisiones, Señor. Ahora este año que está comenzando, es una buena oportunidad que también tú nos regalas, primeramente para agradecerte, porque han pasado 365 días más y por ello te agradecemos, porque nos has sostenido. Pero también, Señor, nos estás haciendo un llamado, un nuevo inicio para comenzar nuevamente, para tomar decisiones. Ruego, Señor, que a cada uno de nosotros tú nos des sabiduría, sensibilidad para reconocer, para saber, también que nos des valor para reconocer y para tomar las decisiones en esas áreas en donde tenemos que hacerlo. Es tiempo, Señor, de sacrificar esas cosas que no las hemos sacrificado. Es tiempo de renunciar a las cosas que no hemos renunciado. Y que tú nos lleves, Señor, a donde quieras llevarnos. Que tú nos lleves, Señor, a los lugares en donde debamos estar. Señor, ayúdanos a verdaderamente ser guiados por tu palabra. A reconocer, Señor, verdaderamente por dónde debemos ir. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias porque nos das una nueva oportunidad para iniciar. Ayúdanos a aprovecharla. Ayúdanos a tener valentía para verdaderamente, Señor, tener un nuevo inicio, una nueva oportunidad. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias porque tú hablas a nosotros en esta tarde, en este comienzo de año. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.